ya para terminar el día de hoy, que puedan hacer su simulador y se vayan a comer, vamos a ver algunos casos clínicos y si les llega a surgir alguna otra duda de lo que vimos, pues se las contesto con mucho gusto. Tenemos una paciente de 16 años que acude al servicio de urgencias de maternidad con su primer embarazo, 39 semanas, no tiene antecedentes de importancia, el embarazo ha sido normoevolutivo. Refiere que hace un día inició con dolor suprapúbico intermitente que irradia la espalda y aproximadamente hace 3 horas incrementó. ¿Okay? Niega algún otro síntoma. Al interrogatorio no tiene vasoespasmo, no tiene pérdidas vaginales y percibe adecuada motilidad fetal. En la exploración física, los signos vitales están normales. Tenemos un útero de 32 centímetros, un feto único, longitudinal, cefálico, de derecho, con una frecuencia cardíaca fetal de 134 latidos por minuto y la actividad uterina, 2 contracciones que duran 25 segundos en 10 minutos. Los movimientos fetales presentes y el tacto vaginal tiene 3 centímetros con 80 de borramiento. El amnios está íntegro. La paciente no tiene ultrasonidos previos, pero ustedes le realizan uno, donde encuentran un feto de 38.4 semanas, acorde a las semanas que tiene por su fecha de última regla, con un peso estimado de 3,6 kilos, un líquido normal. ¿Okay? ¿En qué periodo del trabajo de parto se encuentra la paciente? Segundo periodo del trabajo de parto, en fase latente. Primer periodo del trabajo de parto, en fase activa. Primer periodo del trabajo de parto, en fase latente. Segundo periodo del trabajo de parto, en fase activa. Y periodo de lentecimiento, pues ya tiene más de 20 horas con las contracciones. ¿Les regreso la pregunta? ¿Mande? La C. ¿Sí? Exactamente. Acuérdense que aquí les van a poner distractores. El segundo periodo del trabajo de parto no tiene fases. O sea, el único que tiene fases es el primer periodo del trabajo de parto. Entonces, ya de entrada, esta respuesta está mal y esta respuesta está mal, ¿ok? Y pues les está preguntando en qué periodo del trabajo de parto. Si ustedes saben que no existe un periodo de enlentecimiento y no te está preguntando sobre distocias, pues ya también vas a eliminar esta respuesta. Y solamente te va a quedar el primer periodo en fase activa o en fase latente. Entonces, si la paciente se está presentando con menos de 5 centímetros de dilatación, con contracciones que se han aumentado en intensidad, pero que todavía son algo irregulares, porque tenemos 2 contracciones de 25 segundos en 10 minutos. ¿Okay? Entonces, es un primer periodo del trabajo de parto en fase latente. Entonces, usted le explica a la paciente que aún no es tiempo de internarla y le proporciona datos de alarma. A las 4 horas regresa con dolor más intenso y constante. Al interrogatorio, la paciente sigue negando vasoespasmo, pérdidas vaginales y percibe adecuados movimientos fetales. Al momento en el que la revisamos, tiene una actividad uterina de 3 contracciones de 45 segundos en 10 minutos y 6 centímetros de dilatación con 80% de borramiento. Ustedes entonces deciden internarla y que pase a la sala de labor. Según la guía de práctica clínica, ¿cuál de los siguientes no sería un manejo indicado? Entonces, monitorización de la actividad uterina cada 30 a 60 minutos durante 10 minutos. Esto sí se debe de hacer. La monitorización de la frecuencia cardíaca fetal cada 30 a 45 minutos en la fase activa. ¿Sí? Ya después acuérdense que en el segundo periodo es más constante. Tiene que ser antes, durante y después de la contracción y durante 1 minuto para detectar si existen desaceleraciones. La monitorización de los signos vitales por lo menos es cada 4 horas, entonces aquí les está poniendo 2 que pues no tienen nada que ver. El realizar tacto vaginal cada hora, la guía de práctica clínica no lo menciona, pero si ustedes leen la norma oficial mexicana, ahí sí les dice que el tacto vaginal es cada hora porque ellos se basan en el partograma
cada hora, ¿ok? Entonces, aquí les está diciendo que según la guía de práctica clínica, ¿cuál no es un manejo indicado? Entonces, sería el tacto vaginal cada hora. Y realizar amniotomía en caso de distocia de tensión, pues eso sí también es, ¿sí? Pero pues no es un manejo indicado en este momento de la paciente, ¿ok? Continuamos con que la paciente solicita analgesia obstétrica, se le coloca un bloqueo peridural sin complicaciones. Progresa adecuadamente hasta tener una dilatación y borramiento completos. El feto está en segundo plano de Hosch, amniosíntegro. No se alcanza a palpar la variedad de posición porque tenemos amniosíntegro. Se corroboran datos de bienestar fetal. Usted vuelve a revisar a la paciente y en esta nueva valoración encuentra que desde hace una hora permanece sin ninguna modificación. ¿Qué acción realizaría? Entonces, A. Realizar amniotomía para acelerar el trabajo de parto. B. Solicito se le administre una nueva dosis de analgesia para ayudar con la progresión. C. Paso a la paciente a la sala de expulsión para colocar un forceps de salida. D. Corroboro bienestar fetal y espero a que la paciente progrese de forma espontánea. E. Indico oxitocina con dosis inicial de 0.5 miliunidades por minuto. Okay. ¿Por qué la A? ¿Es una distocia de detención? La paciente tiene bloqueo. ¿Y cuántas horas tiene con la misma dilatación? 1 hora. Es una paciente primigesta. ¿Qué quedamos? Que estamos en el segundo periodo del trabajo de parto. Entonces, ¿cuándo es una distocia? Hasta 3 horas. ¿Sí? Entonces, es bien importante que lean, ¿ok? Si tuviéramos más de 3 horas con la misma dilatación, entonces ya podemos hacer alguna de estas otras acciones. Casi todas pueden ser acciones para ayudar a la paciente, pero aquí la paciente tiene solamente 1 hora, entonces aquí no estaría indicado hacerle nada, vamos a corroborar el bienestar fetal y vamos a esperar a que la paciente progrese de forma espontánea. ¿Okay? Ay, perdón. La paciente permanece más de 3 horas con la misma dilatación. ¿Okay? Presenta ruptura de membranas de forma espontánea y la salida del líquido es claro. En este momento usted detecta que la variedad de posición es occipito posterior izquierda y encuentra un diámetro conjugado diagonal de 12 centímetros. La altura de la presentación está en plano 0 del I, por lo que decide hacer rotación manual sin éxito. ¿Qué tipo de distocia presenta la paciente? Una distocia de presentación, una distocia de enlentecimiento, una distocia de la fase activa, asinclitismo o desproporción cefalopélvica. La A, exactamente. Es una distocia de presentación. Las distocias de enlentecimiento son en la fase activa del trabajo de parto. La paciente ya está en el segundo periodo del trabajo de parto. Entonces, aquí ya no se llaman distocias de enlentecimiento y aquí lo que está ocasionando que la presentación no descienda es que está en occipito posterior, ¿ok? Distocia de la fase activa sería igual que una distocia del enlentecimiento. Asinclitismo te tendrían que estar dando los datos de hacia dónde está el parietal. Y desproporción cefalopélvica, aquí les está poniendo por eso que el diámetro conjugado diagonal es de 12 centímetros y se les dio el antecedente de que tenía un ultrasonido en el que el feto estaba normal, ¿sí? O sea, si el feto hubiera estado mal y quieren que ustedes diagnostiquen desproporción cefalopélvica, les van a decir en el ultrasonido que tiene hidrocefalia, que tiene un higroma, que tiene alguna otra cosa, ¿ok? Entonces, tenía un peso de 3,600, que tampoco es un peso muy aumentado para una primigesta, y tiene un conjugado diagonal de 12. Entonces, desproporción cefalopélvica no es.
¿Cuál es el tercer plano de Hosch? Entonces, es el que va de la escotadura al promontorio, de la escotadura del promontorio a la parte posterior de la sínfisis del pubis. Va de la parte inferior de la sínfisis del pubis a la segunda vértebra sacra. Es el que va de la espina ciática a la otra espina ciática, o el que va del borde superior de la sínfisis del pubis al promontorio sacro. O es la línea imaginaria que va del borde del coxis al isquio. La C, exactamente. Entonces, acuérdense que esta paciente está en tercer plano de Hosch, que sería, bueno, les dice que está en plano 0 de Lee, que es el equivalente al tercer plano de Hosch. ¿Okay? Usted decide colocar un forceps. ¿Cuál es el más indicado? ¿Cuál? ¿C? Exactamente. ¿Por qué C? Exactamente. El feto está en occipito posterior, ay, no me acuerdo si derecho o izquierdo, pero está en occipito posterior. Entonces, esa es la causa de que no estén naciendo. No vamos a ir a colocar un forceps tractor porque vamos a lesionar. Primero hay que ponerlo en occipito anterior para posteriormente jalar, ¿ok? Los forceps Killan son forceps combinados, o sea, no es de que vas a ir a poner un Killan, lo rotas, lo sacas y luego metes uno de tracción, ¿verdad? O sea, igual con el mismo Killan, rotamos y después traccionamos. Entonces, nace el recién nacido. ¿Y cuáles son las acciones? Bueno, todas son acciones del manejo activo del tercer periodo del trabajo de parto, excepto pinzamiento oportuno del cordón, uso de oxitocina al pinzamiento del cordón, masaje en el fondo uterino, tracción del cordón y alumbramiento manual de la placenta. Les están preguntando el excepto. No importa, digan lo que sea. La E. Ajá. A lo mejor aquí las palabras no están como nosotros las quisiéramos encontrar. Les está diciendo pinzamiento oportuno, ¿ok? No les está diciendo un pinzamiento tardío, que es lo que nosotros esperaríamos encontrar en la respuesta. Esperaríamos encontrar pinzamiento tardío del cordón o pinzamiento a los, al minuto o dentro de los 3 primeros minutos. Pero les está diciendo que es oportuno. Entonces, eso nos estaría dando la pauta de saber que estamos haciendo esta acción correcta. El uso de oxitocina, acuérdense que es en el momento en el que nace el hombro anterior, pero tiene que ser en el primer minuto. Entonces, también estaría correcto que se puede usar la oxitocina al momento de pinzar el cordón. ¿Okay? No es lo más correcto, pero también se puede utilizar. El masaje en el fondo también es una de las acciones y la tracción controlada y dirigida del cordón también es una de las acciones. Y nunca, nunca, nunca el alumbramiento manual de la placenta. Entonces, a lo mejor si es una pregunta que de entrada tú dices, híjole, no me están poniendo lo que yo quiero ver, pero hay una que de plano está mal, esa va a ser la respuesta, ¿ok? Entonces va a haber preguntas muy lógicas y muy fáciles que ustedes luego que las lean van a saber que esa es la respuesta. Y va a haber otras que a lo mejor sí les van a detener un poco de tiempo. Pero si algo está súper mal, esa es la respuesta. Y no pierdan tiempo porque pues no tienen mucho tiempo, ¿verdad? En el examen. Las siguientes son indicaciones para realizar una episiotomía, excepto un perine corto, uso de forceps, abreviar expulsivo, distocia de hombros o un parto pélvico.
¿Ok? Entonces, acuérdense que el periné corto es un periné abajo de 3 centímetros del cuerpo perineal al esfínter o al recto. Entonces, esta sí sería una indicación de realizar una episiotomía media lateral para que no haya desgarros. El uso de forceps, no necesariamente necesitaríamos realizar episiotomía, pero pues aquí sí sería una de las indicaciones. La distocia de hombros, acuérdense que la distocia de hombros es cuando el feto presenta este signo de la tortuga, se queda la carita y se ve así como la tortuga que está saliendo de su caparazón. Como aquí tenemos, por lo general la distocia de hombros es por un feto muy grande, entonces sí necesitamos hacer una episiotomía para poder sacarlo. Y el parto pélvico, por lo general, también se pudiera presentar con complicación de que necesitemos poner un forceps y necesitemos hacer una episiotomía. Aquí la respuesta es abreviar expulsivo. ¿Qué se refiere con abreviar expulsivo? Se refiere a que la paciente no está teniendo un adecuado trabajo de parto y tú le haces episiotomía para que nazca. O sea, eso no tiene sentido, ¿sale? Entonces, es igual. A lo mejor ninguna de estas dices, bueno, es una indicación como tal, pero para que el bebé nazca no le vas a ir a hacer una episiotomía. Y bueno, es la relación que guarda el eje longitudinal del feto respecto al eje longitudinal de la madre. Actitud, situación, posición, presentación o variedad de posición. Okay. Y ¿cuáles son las dos formas de situación que se puede presentar? Longitudinal y transverso, exactamente.